Teniendo una programación, cuidando tus costos y cuidando tu cadena de frío, estás al 100. Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC, por sus siglas en inglés. El día de hoy contamos con la presencia de Abraham Felipe Gallardo Barrios, con el tema logística de importación de cárnicos. Pero, ¿quién es Abraham Gallardo? Veamos esta breve semblanza de él. Abraham Gallardo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en el ámbito aduanero como abogado auditor en comercio exterior en la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, en México. Ha colaborado como verificador de mercancías, inspector de aduanas y como jefe del área legal de las aduanas de Ojinaga y Puerto Palomas, pertenecientes a la Aduana México. En Grupo BAFAR, inició las operaciones aduaneras propias de la compañía, disminuyendo costos y demoras en la entrega, en la importación y exportación. Se encargó de la obtención de certificaciones a la compañía como programa UCON, que es la facilitación a la importación en materia cárnica, certificación CTPAT, que es la facilitación a la importación en el cruce aduana americana y el control de riesgos en exportación, Key User de proyectos relacionados con comercio exterior y cadena de suministro en la empresa. Actualmente es gerente de aduanas del Grupo BAFAR. Es impartidor de cursos de carácter normativo, logístico, calidad, sanidad y aduanero al interior de la compañía. Además, orador en materia logística y aduanera en el Consejo Mexicano de la Carne y en Expocarga, México. Hola, ¿qué tal, Abraham? Bienvenido seas a este episodio de Desmenuzando la Conversación. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias por la invitación y muy contento de participar con ustedes. Muchas gracias, Abraham. Pues bueno, obligada la primera pregunta de este tema. ¿Qué debemos considerar, Abraham, antes de comprar la carne en otro país con la finalidad de importarla a México? Si yo fuera un importador, por ejemplo, ¿qué debo de tener primero en mente antes de empezar a importar productos? Fíjate, la ley mexicana es muy amplia y muy clara al respecto. Te marca que requieres una hoja de requisitos sanitarios. Es lo primero que tienes que ver. Esta hoja de requisitos te va a marcar ciertos requisitos que debe de cubrir tu embarque para poder ser importado. Es como el punto número 1. Posteriormente, tú tienes que ubicar a tu proveedor, ¿no? La ley dice, ¿sabes qué? Sí puedes traer carne, en este caso pollo, de algún otro país, pero no de todos los países. Y entonces te da una lista de los países de los cuales sí puedes traer. Ok, muy bien. Ok, entonces supongamos que yo digo, bueno, quiero traer de Estados Unidos. Y te dice la ley, sí puedes traer de Estados Unidos, pero no de cualquier proveedor. Solamente este y este y este. Son las plantas autorizadas. Muy bien. Ok, entonces yo digo, bueno, ya. Esta es la planta porque yo ya tuve un acercamiento tal vez con ese proveedor. Y entonces te dice, puedes traerlo a México, pero no por cualquier frontera. Solamente esta y esta y esta. ¿Por qué? Porque requieres un punto de verificación por el cual tiene que cruzar esa mercancía. Que tenemos, la autoridad mexicana tiene que ver la mercancía que vas a importar. Bueno, ok. Entonces, de las fronteras autorizadas, ok, esta. Y entonces te dice, ok, está bien por esta frontera. Supongamos que vamos a cruzar por Nuevo Laredo, pero pues no por cualquier cruce. Necesitas un punto de verificación y solamente puede ser este y este. Muy bien, ok. Entonces ya me acerco al punto de verificación. Y una vez que tengamos todo eso, ya tenemos que hacer una ruta lógica. Si yo me ubico en la Ciudad de México, ok, pues, y mi proveedor está en California, en Estados Unidos, no sería lógico viajar a Nuevo Laredo y luego bajar a Ciudad de México, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir, no, entonces tengo que escoger otra frontera.
tal vez yo tenga que cruzar por Tijuana, por, no sé, Ensenada, Mexicali, tal vez. Entonces ahí es como vas armando esa logística. Y luego, pues, ¿qué necesito para...? Pues yo no puedo solamente pues mandar a traer el camión, necesito un agente aduanal. Necesito a alguien que me haga el trámite en la frontera. Y entonces, pues ya una vez que decidí por dónde, y entonces busco el agente aduanal que opere por ahí, ¿no? Y entonces hago cotizaciones, etcétera, si me conviene, no me conviene. Porque esto es muy importante, fíjate. ¿Qué tal si todo este proceso que yo más o menos les he explicado sale más caro? ¿Qué tal? Pues tienes que ponerte bien listo, porque obviamente tiene que haber una ventaja competitiva en tu importación, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Muchas veces te dan, puedes conseguir de un muy buen proveedor un muy buen precio, pero lo que te puede matar es la logística mal hecha. Y entonces el costo del transporte puede ser carísimo si tú no escogiste bien la ruta. Si el agente aduanal a lo mejor tuvo alguna complicación y te está cobrando más. Y entonces esto es algo que tienes que ver. Y luego, obviamente tienes que pensar exactamente en el corte hablando de la carne que tú quieres comprar. La especificación, y tú tienes que dársela al proveedor, la especificación de este corte. Y va de la mano con el agente aduanal, porque él tiene que clasificar arancelariamente la mercancía. Y dependiendo de la clasificación arancelaria, vamos a ver si pagas impuestos o no, o si puedes exceptuarlos. Entonces, esto es algo muy importante que hay que ver. Usualmente, los importadores o quien va a ser importador por primera vez no está pensando en eso, y es algo bien importante. Si te conviene, pues desde el punto de vista económico, ¿verdad? Una vez teniendo esto y que tu agente aduanal te diga, ¿sabes qué? Pues pagas, no pagas, etcétera, te conviene, no te conviene. Entonces, tú ya pasas al tema de contratar al transporte y tienes que ser un transporte refrigerado. Sí, acuérdense que estamos hablando de un producto que es perecedero y entonces tiene que traer una temperatura controlada desde el inicio hasta el fin. No toda la cadena de suministro tiene que tener esta temperatura controlada. Y una vez que tienes eso, estás listo para poder importar. Perfecto. Ahorita hablabas del transporte refrigerado. Definitivamente, entonces, el frío o la cadena de frío que tiene el producto no se debe de romper ni desde la planta que salió hasta que el consumidor final lo va a comprar o en el autoservicio y se lo va a llevar a su casa. Inclusive en el tránsito a la casa. Luego me platicas de eso. Sí, creo que tienes una anécdota por ahí. Sí, claro. Bien, entonces el transporte debe ser refrigerado. Definitivamente. ¿A qué temperatura debe de andar ese transporte o debe estar ese transporte? ¿Y cómo le hacen cuando llega el camión a la frontera y luego tienen que revisarlo? Pues ahí se va a calentar el producto, ¿no? ¿Cómo funciona? Mira, el transporte debe de estar parametrizado, se tiene que poner el set point que le llama, dependiendo del tipo de producto que tú estás pretendiendo transportar. Hay una diferencia muy grande entre un producto que viene refrigerado o un producto que viene congelado. El producto congelado debe de estar mínimo a menos 10 grados centígrados, mínimo. Y el producto refrigerado debe de estar máximo a 4 grados centígrados. Ok. Máximo. Entonces, obviamente, dependiendo del corte, del tipo de mercancía, pues no es lo mismo refrigerar alitas que refrigerar el pollo completo, ¿verdad? Y obviamente les digo, depende de si viene congelado o tal. Ahora, para el tema de cómo se da el manejo en la frontera, es el mismo manejo que se le debe dar en toda la cadena de suministro. ¿Cómo es esto? Cuando tú vas a embarcar, supongamos que estamos en la fábrica, ¿no? En la empresa de empaque, en el origen.
el transporte debe de preenfriarse. Ahora, para esto tenemos que conocer cómo funciona una caja refrigerada. O sea, la caja refrigerada no es un congelador, no es un refrigerador como tal. Simplemente lo que va a hacer es mantener la temperatura del producto. Eso es un conservador, por así decirlo. Ok. Sin embargo, los aparatos estos que refrigeran la caja o que mantienen esa temperatura, sí tienen la capacidad de bajar algunos grados la temperatura ambiente de la caja por dentro, ¿verdad? Entonces, antes de cargar, para que no haya un choque de temperaturas, se tiene que preenfriar la caja vacía, preenfriar, prender el aparato este de refrigeración, prenderlo y entonces sí empezar a cargar, porque no es lo mismo cargar una caja que a lo mejor el interior esté a 70 grados centígrados que esté a 10 o hasta a 15, ¿verdad? Aunque tu set point lo vayas a poner a 0 grados centígrados. Entonces, para cuidar que no haya un choque térmico, eso es lo que hay que hacer. Y una vez cargado, se coloca el set point y entonces va a empezar a funcionar. La temperatura es oscilatoria, es decir, si tú ves una gráfica, pues no es una línea recta. Continua, ¿no? Entonces, obviamente va a tener sus picos, va a bajar y entonces es la oscilación de la temperatura conforme va trabajando el aparato de la caja. Ajá, el aparato refrigerador. Okay. Esto es para cargar. Este mismo procedimiento para cargar en origen es el mismo que se tiene que utilizar en la frontera o las veces que tú vayas a hacer un transbordo de tu mercancía. Okay. Recordemos que en la importación los transportes de otro país no son de donde salen, no es el mismo que llega a tus instalaciones. Normalmente no, hay algunos que sí lo hacen. Sí. Normalmente en la frontera se hace un transbordo. ¿Por qué se hace este transbordo? Porque usualmente los transportistas americanos no quieren manejar en territorio mexicano. En territorio mexicano, sí. Eso es muy sencillo. Cuando llegas a la frontera, obviamente, bueno, y una cosa que se me estaba olvidando, es bien importante pues conocer qué pasó en el trayecto. ¿Cómo vamos a saber qué pasó en el trayecto? ¿Qué tal si el chofer le apagó? ¿Qué tal si se le acabó el diésel? ¿Qué tal para ahorrar combustible? O para ahorrar combustible, o sea, pues obviamente la necesidad está muy cañona, ¿verdad? Y entonces no sabemos la mente de la persona o del operador que diga, bueno, pues ahorita me ahorro tal vez unos $100 si le apago unas 8 horas. No se van a dar cuenta, le vuelvo a prender y va a llegar frío. Claro. Pero es muy importante colocar un termograficador. Okay. Esto es la cosa más sencilla. Un termograficador es sumamente barato, no debe de costar más de $10. Es una cajita que básicamente es como un termómetro, va graficando, tiene una agujita y un papel térmico que va graficando cómo se ha comportado la temperatura durante el trayecto. Si apagas el Thermo King o el aparato refrigerador, se va a elevar la temperatura y va a subir la gráfica. La gráfica va a marcar. Y luego vuelves a prender, va a bajar, pero al final te vas a dar cuenta de que hubo un corte de energía ahí, por ejemplo. Efectivamente. Okay. Entonces, cuando llega a la frontera es muy importante que se revise. Que se haya mantenido. Que se haya mantenido. Más estándar posible. Si no se mantuvo, entonces ahí es el momento de hacer un reclamo. Entonces, también tenemos que considerar desde el punto de vista aduanero y de una compra internacional, hay que considerar los Incoterms, que es el término de la compra, ¿sí? No es lo mismo que tú compres puesto en tus instalaciones en México a que compres puesto en las instalaciones del proveedor o que compres puesto en frontera, por así decirlo. Okay. ¿Sí? El costo es diferente. ¿Qué pasa cuando tú compras puesto en su planta de origen? Pues tú tienes que poner el transporte, la gente aduanal, etcétera. Y corres con todos los riesgos y gastos necesarios. Efectivamente. Normalmente se compra puesto en la frontera. ¿Por qué? Porque cuando llega a la frontera, si no se comportó correctamente la temperatura, pues ahí dices, ¿sabes qué? Pues no te lo acepto. Tengo un riesgo y no me cuesta. Y pues ya es responsabilidad completamente de tu proveedor. Pero independientemente de quién sea el que tenga que hacerse responsable, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Okay. Revisar cómo se comportó la temperatura. Hay transportistas
Y esto no es algo nuevo, pero es algo que no todos los transportistas se habían metido a hacer. Pues ya ves que todos tienen la geolocalización, ¿no? Ya traemos geolocalización en nuestro celular. Sí. Hay un servicio en el que también te están midiendo la temperatura al interior de la caja y entonces obviamente esto lo puedes estar viendo en tiempo real. Y como está en línea, tú puedes ver en qué momento, en dónde se detuvo el transporte o en dónde detuvo la refrigeración y entonces tú ya lo estás monitoreando. Eso es lo mejor que puede haber. Pero si no nos metemos en problema, un termogrificador de plástico y una cajita y con eso tenemos. Muy bien. Oye, Abraham, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento más, ¿de acuerdo? De acuerdo. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Según el Compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, la producción de pollo en México durante el periodo 2011-2021 obtuvo un crecimiento de 2.4%. En Desmenuzando la Conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. Comer productos cárnicos frescos, es decir, a temperatura ambiente, es mejor que congelados. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Ay, jole, ¿a poco es cierto que la carne fresca es mejor que la carne congelada? Pues esto es un mito. Por fresco entendamos temperatura ambiente. Si estamos hablando de temperatura ambiente o bueno, incluso refrigerada, no es que sea mejor o peor. Es igual. Desde que el animalito fue sacrificado, empieza un proceso de descomposición que lo único que lo va a detener es el frío. Es esta cadena de frío que tanto se habla. Y entonces un producto que está congelado detiene por completo la generación de estas bacterias o estos organismos que hacen que un producto entre en descomposición. Uh-huh. ¿Qué pasa con un producto que está refrigerado? Lo merma, o sea, detiene esa descomposición, pero no al 100%. Es por eso que un producto refrigerado pues no te va a durar más de 6-7 días, ¿no? O sea, en tu refrigerador, por así decir. Uh-huh. Y en el congelador te puede durar un año sin problema. Lo que pasa es que la gente piensa, no, es que ya está congelado, ya no está bien. No, sí está bien. No merma en la calidad. Lo que puede mermar es que haya una variación de temperatura, que lo congeles y luego lo descongeles y luego lo vuelvas a congelar. Entonces ahí sí va a haber una merma en la calidad, pero no te vas a enfermar. ¿De acuerdo? No te va a pasar nada. Ese básicamente es el mito. Ok, y entonces ahorita hablábamos de que hay que mantener la cadena de frío, hay que mantener frío el producto o congelado si empezó congelada su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad al momento de que llegue ese camión a la frontera? Hay que inspeccionarlo, decías. Sí. ¿Qué medidas se toman ahí? Mira, fíjate, si nosotros ya sabemos que la autoridad me va a revisar A, B y C, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una preinspección. Ok. Y verificar A, B y C. Desde el lado americano, desde antes de presentárselo a la autoridad. Y entonces ahí es bien importante, en el momento que llega a la frontera el embarque y que se hace el cross-dock, que se hace esa maniobra para cambiar de la caja del transporte americano a la caja del transporte mexicano, esa mercancía, en ese momento se hace una inspección con temperatura controlada.
Hablábamos hace un momento de que hay que revisar el termogrificador para ver cómo se comportó la temperatura en el trayecto, pero en ese momento es un punto que puede ser un punto importante de quiebre. Tienes que descargar la caja en una temperatura fría, no más de 10 grados, no más. Lo regular para que no vaya a haber un choque térmico. Y en ese momento, ¿qué? Revisar olor. Olor es una inspección organoléptica. Olor, color y tocar. Obviamente no tocar directamente porque se contamina la mercancía, ¿verdad? Pero obviamente con guantes o usualmente vienen cubiertos en una bolsa plástica la mercancía, entonces tocar. ¿Por qué tocar? Porque también la consistencia varía y te puedes dar cuenta si la mercancía está en buen estado o no. Si tu producto es congelado y lo tocas y se hunde, obviamente, evidentemente no está congelado. Claro. Y al revés, si tu producto es refrigerado y lo tocas y está hecho piedra, pues obviamente ya está congelado. Y entonces esto es importante porque cambia esa composición y la clasificación arancelaria que habíamos platicado hace un momento, que hay que determinar cómo se clasifica y cómo se declara ante la autoridad. Esto es importante revisarlo y obviamente revisar la temperatura a la que está llegando el producto, ya no la caja de tráiler, el producto. Hay una especificación de cada empresa tiene una especificación técnica de a qué temperatura debe de llegar tal mercancía dependiendo del corte, y eso es importante cubrir. Discúlpame, ¿hay una norma oficial mexicana para eso? La norma, sí, claro, la norma oficial mexicana es la NOM 030-1995 SO. Ok. Esta es la norma en la cual se va a basar la Secretaría de Agricultura en México para hacer esa inspección. Ahí la norma te va a decir qué es permitido, más bien, no te va a decir qué es lo permitido, te va a decir lo que no es permitido. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que vas a comer alitas a un restaurante y tomas la alita y trae pluma. Sí, sí es cierto. ¿Sí te ha pasado? ¿No? Y bueno, pues sí. Nosotros como mexicanos, pues arrancas la pluma y vámonos para adentro. No pasa nada. Al final de cuentas es un producto que ya está completamente cocido. Sin embargo, ese es un producto que trae un defecto en la calidad del producto, en el corte, y es algo que la Secretaría de Agricultura revisa. Por ejemplo, que no traiga plumas. No nada más no traer, bueno, es imposible que no vaya a traer un embarque de 20 toneladas, es una pluma, ¿verdad? Evidentemente, pero hay un máximo y un mínimo, un máximo permitido por pieza. Entonces, esto es algo que se revisa. ¿Qué pasa si también hablamos de a lo mejor contusiones, magulladuras en la carne, en el pollo, piezas, si estamos hablando de, por ejemplo, una pierna y muslo, que pues a lo mejor que no traiga rabadilla porque estás declarando pierna y muslo, ¿verdad? Y entonces, o que si estás hablando de pechuga, si es media pechuga, la pechuga completa, si trae hueso, no trae hueso. Todo este tipo de cosas lo revisa la autoridad. Y bajo esta norma se revisa qué es lo que no está permitido, lo que está permitido más o menos, y te dice, ¿sabes qué? Pues esto no pasa, y lo que de plano, por lo cual no pasaría una mercancía que está completamente restringido, ahí es donde te lo va a indicar. Ok. Aquí estamos hablando de la importación de los productos cárnicos frescos o refrigerados. ¿Quiénes forman parte de la cadena de suministro en esta importación de cárnicos, Abraham? Fíjate, esto es bien importante porque la gente luego no cae en la cuenta, no la dimensiona. Todos, a menos de que tú seas vegetariano, vegano y no comas absolutamente nada de productos cárnicos, pero todos, fíjate, desde el productor, desde el criador del animal, que tiene su rancho, etcétera, pasando por el empacador o quien hace ese sacrificio del animal. El procesador, sí. El procesador, el transportista y obviamente los operadores logísticos que están de la mano, el comprador, el vendedor, el personal de la frontera que hace una preinspección, la autoridad de aduana, la autoridad de agricultura,
los operadores de los puntos de verificación, transportista mexicano, autoridades de trayecto. ¿Y por qué me refiero a autoridades de trayecto? Pues estamos en México y lamentablemente la situación, todos la conocemos, en las que hay retenes en las carreteras y el personal tal vez de Sedena o de la Guardia Nacional quieren verificar qué estás transportando. Ellos forman parte también de la cadena, esta cadena de suministro. Y cuando llega, pues tú como comprador a tus instalaciones y tú vas a hacer un proceso o simplemente vas a almacenar y luego distribuir para vender, las tiendas, el personal de la tienda y el ama de casa, tú y yo que vamos al súper, porque desde el momento que nosotros vamos y escogemos esa pieza y nos lo llevamos a la casa, formamos parte de esa cadena y termina hasta el consumo. Todo lo que pase desde el punto A, que es la cría y engorda, hasta que tú te lo vas a comer, todos esos formamos parte de la cadena. Wow. Qué fuerte, así que fuerte, sí, claro. Porque en cualquier lado se puede romper la cadena. Estaba pensando ahorita en los retenes nacionales, vaya, en México, un oficial de la policía te puede detener tu cargamento para revisar documentos, ¿te puede abrir la caja en un momento dado? Pues mira, legalmente la ley te dice que no. La ley te dice que un embarque que viene de la aduana y viene sellado, bien, recuerden que por las aduanas al cruzar el camión se le pone un precinto fiscal, así se le llama, es un candadito que no tiene llave, que solamente para quitarlo lo vas a cortar. Y ya si no lo traes ya estás en problemas. No lo traes, estás en problemas. Pero pues recordemos que la verdad es que la situación en la que atraviesa el país no siempre se cumplen este tipo de cosas y argumentan una seguridad nacional por encima de este tipo de legislatura de aduanera. Por lo tanto, no deberían, pero la realidad es que sí lo hacen. Y aquí, independientemente de que legalmente sea correcto o no, al final de cuentas nos lo vamos a comer. Lo abran o no lo abran, tú vas a ir al súper a comprar pollo y se lo vas a dar a tus hijos y pues tú no sabes qué pasó, ¿verdad? Y esa misma persona que está en un retén militar o de la Guardia Nacional o de cualquier autoridad que pueda estar en las carreteras, también consumen pollo. Ellos no van a darse cuenta si ese embarque de pollo es el que el día de mañana van a comprarlo para dárselos a su familia o a ellos mismos, ¿verdad? Claro. Entonces es importantísimo que todos sepamos el trato que se le debe dar y cuidar mucho que no se rompa la cadena de frío. Hablamos de que si estamos en medio de la nada, en una carretera, pues no hay un andén refrigerado para descargar, ¿verdad? Claro. Usualmente no se descarga. Obviamente ellos abren la puerta para ver qué traes adentro y que no vayas a cargar algo que sea ilegal. Sin embargo, pues si estás a la intemperie, el sol abrasivo a 36 grados, en medio del desierto, hace aire y tierra, etcétera, pues las condiciones no son para abrir un producto cárnico. Entonces, si lo tienen que hacer, yo diría, pues hazlo, pero de volada, ¿verdad? Abre, cierra rápido, porque al final de cuentas nada va a detener que lo hagan, sin embargo, lo pueden hacer de una manera consciente. Sí. O sea, no tiene nada que ver que abras 5 o 10 segundos la caja para ver que vienen cajas apiladas y frío el ambiente, cierras, a lo mejor vas a tener una pérdida de frío mínima, no sé, mínima. Si quieres estar a 4 grados, a lo mejor te vas a subir a 6, cierras otra vez y vuelve a bajar a 4 grados. No va a haber un impacto, pero pues si abres las 2 puertas del tráiler y te estás 3 horas ahí, te trepas, revisando pues ya se calentó el producto. Ya se te calentó el producto y obviamente le puedes dar en la torre a toda la carga completa. Virgen Santa. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, Abraham, y regresamos en un momento más, ¿de acuerdo? Perfecto. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe USAPEC, USAPIC Latam.
Dato. Según el Consejo Mexicano de la Carne, México ocupa la 6ª posición en producción de pollo y el 5º lugar en consumo a nivel mundial. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik. Órale, comemos un montón de pollo por lo que se ve, ¿que no? Sí, fíjate que la verdad es que el pollo es, al ser una proteína de un costo pues no tan alto, obviamente para los mexicanos nos cae muy bien y aparte pues tenemos toda una historia en nuestro país de consumo de carne de ave. Pero somos muchos, somos Pues sí. muchos los mexicanos. A pesar de que México es un gran productor de carne de pollo, de ave, somos más los mexicanos. Tenemos que recordar que tienen que hacer los países, no nada más México, para alimentar a su población. Si tú no eres capaz de producir lo suficiente, o sea, no eres autosuficiente para producir lo que tienes que consumir, pues tienes que buscarlo, ¿no? Tienes que buscarlo en otros países. Es por eso que México, a pesar de ser un gran productor de pollo, es un gran consumidor y pues hay un déficit que tienes que ir a hacerlo y entonces pues también es un gran importador de pollo. Por ahí estuve leyendo que México actualmente está consumiendo alrededor de 36, 37 kilos de pollo per cápita anual. Sí, mira, el dato del consumo, los mexicanos consumimos 4.700.000 toneladas al año. Eso es muchísimo pollo. Muchísimo pollo, muchísimo. Y claro, sí, per cápita, obviamente, ese es el dato aproximado de lo que consumen los mexicanos. Ya si tú te pones a ver, dices, bueno, pues realmente es poco. No, no es poco. No es poco, es bastante. Ya sé. Muy bien, Abraham. Oye, hablando del transporte y de la cadena de frío y de las importaciones de productos de ave, ¿qué garantiza que la cadena de frío se va a mantener en el proceso de las importaciones de cárnicos? ¿Qué garantiza, por ejemplo, que el ama de casa o el consumidor o quien compre el producto en la tienda de autoservicio está comprando un producto de calidad que no tiene problemas de bacterias o de productos echados a perder, etcétera? ¿Cómo se garantiza eso? Mira, las plantas de donde viene el producto, la mercancía, son plantas certificadas. Son certificadas y autorizadas por los países. Ya ven que iniciamos la plática que les dije. Se puede traer de cualquier país, no de todos, más bien de algunos países, no de todos. Y cuando escoges, por ejemplo, Estados Unidos, no puedes traer de cualquier planta, solamente algunas. ¿Por qué? Sí. Porque esas plantas son autorizadas. Son autorizadas tanto por Estados Unidos como por México. A ambos países le dan esa certificación. Y a las plantas mexicanas pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a comprar pollo de Estados Unidos y lo voy a traer a mi planta, hacerle un proceso, mi planta también tiene que estar autorizada. Okay. Y entonces esto te va a garantizar que no vas a tener un problema con el pollo, que va a ser inocuo y que está vigilado, porque obviamente pues no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de alimentos y de no cualquier alimento. Es un producto perecedero, es una proteína, pues lo acabamos de ver, muy importante para la alimentación de los mexicanos. Entre punto A y punto B, planta de origen, planta de destino, lo que pasa en medio se garantiza con el cuidado de la cadena de frío, con los controles que les comenté, cuidar la temperatura del transporte, cuidar la temperatura de los andenes, cuidar que todas las personas que participan de la cadena de suministro estén conscientes del cuidado de la temperatura y del manejo de los alimentos y que siempre estén conscientes que lo que está pasando por sus manos probablemente va a pasar por su boca.
Ok, yo creo que no, probablemente sí va a pasar por su boca en algún momento. Muy bien. A ver, ¿qué pasa con la persona que fue y compró el producto al supermercado y no tiene cuidado del manejo de la cadena de frío? ¿Cómo funciona eso? Mira, la cadena de frío y la cadena de suministro, como lo mencioné hace un momento, pues termina hasta el consumo. Todos formamos parte de. Entonces yo te voy a platicar una historia. A mí me gusta mucho platicar esto. Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Seguramente quien nos esté escuchando, nos esté viendo, va a tener una sonrisa en su cara porque a todos nos ha pasado. Voy al supermercado. Yo, Abraham, voy al súper. Está cerca de mi casa. Llego al súper, tomo un carrito de compras, llego a los refrigeradores, congeladores, donde está el área de la carne, y tomo una carterita, un pollo fresco. Ok, lo tomo, lo pongo en mi carrito. Pero pues no voy al súper solamente a comprar un pollo. Pues voy con la latita de tomate, que el arroz, etcétera. Y entonces ya pasaron 15, 20 minutos de que yo tomé el pollo y lo tengo en mi carrito de compras. Ojo, cadena de frío. El supermercado seguramente pues no está a temperatura ambiente, no está a la intemperie, tiene refrigeración, pero no estamos a menos de 10 grados, ¿verdad? Entonces yo ya lo estoy paseando en la tienda. Ya voy a pagar. Ay, no, pero pues se me olvidaron los calcetines de mi niño del fútbol. Me regreso al área de la ropa o me regreso por algo. Entonces vuelvo a darle una vuelta. Ya estoy en la fila. La cajera está muy lenta. Hay 5 personas adelante de mí. Ya me eché otros 3, 4 minutos ahí en la fila. Total, tal vez yo ya gasté ahí 25 minutos con el pollo en mi carrito de compras. No hay problema. Salgo. Voy a mi coche, abro la cajuela de mi coche, yo pongo todo el mandado en la cajuela de mi coche. Tal vez a la temperatura ambiente estamos a 30 grados centígrados, pero la temperatura interna de la cajuela del coche seguramente está más de 60 grados centígrados. Ok, casi un horno. Un horno. A ver, métete una cajuela al sol y ciérrala. No va a salir nada bueno de ahí, ¿verdad? No, okay. Nada. Pues metemos el mandado y no nada más mi pollo, la latería, el arroz y todo. Hay productos que no pasan nada. Estamos hablando de un perecedero y carne. Ya lo metimos. Me dirijo a mi casa, les digo, el súper no está lejos de mi casa, tal vez 10 minutos, tal vez 15. Ay, pero tengo que pasar por mi niño al fútbol. Y ahí voy por mi niño. Entonces, pues ya me tocó el tráfico, ya me paré por ahí. Entonces, tal vez yo ya gasté entre que lo que hice dentro del súper y el transporte hasta mi casa, tal vez ya se me fue 1 hora y media, 2 horas, con el producto a una temperatura tope. Extrema. Llego a mi casa. Llego a mi casa. Ay, no, rápido a meter las cosas al refrigerador, no se me van a echar a perder. No se me vayan a echar a perder. No se te han echado a perder hasta el momento. Estamos de acuerdo. Llegamos pero pues yo tengo el refri que me regaló mi abuelita. De esos refris buenísimos, de esos que hacen un escarcha bueno. Alrededor del congelador y que nomás deja un pedacito para meter la charolita de hielos. Ajá. Y no cabe más. No cabe más. Ok. Pues no es la mejor refrigeración que existe, ¿verdad? Pero pues eso es lo que tengo y meto ese producto. Y tal vez ese pollo no lo voy a consumir o no lo voy a cocinar ese día, pues yo compré para la semana, ¿verdad? Tal vez dentro de 3, 4 días lo voy a sacar para cocinar y a lo mejor ya no está tan bueno. Y entonces yo digo, ya lo saqué, ya no se ve tan bien. Dices, oye, esos del súper siempre me venden puras cochinadas. Pues sí. No. ¿Quién tuvo la culpa? Uno mismo es el que tiene la culpa. Uno mismo es el que le da en la torre a la cadena de frío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los que compramos carne? Tener esa conciencia. Porque no importa que si el productor, que si el transportista, que si el agente aduanal, la autoridad de trayecto, todos cuidaron la cadena de frío, todos, si a la hora de que tú vas al súper a comprarlo, pues le das en la torre, ¿verdad? Y eso es antes de tu consumo. Entonces,
¿Qué es lo que yo recomendaría? Pues obviamente tratar de no andar paseando ese pollo por todos lados. Y a lo mejor yo te diría, pues pon una hielera en la cajuela de tu coche. No necesitas traer hielo, con que mantenga una temperatura que no esté tan caliente, pues por lo menos va a aguantar un poquito más. Yo sé que no todos tenemos esa oportunidad de contar con ese tipo de cosas, pero todos tenemos una hielerita y luego ya hay unas bolsitas térmicas que te venden. Que no ocupan espacio. No ocupa espacio. Y pues los fines de semana, cuando le entramos a la cerveza, siempre tenemos una hielera, Siempre tenemos. Vamos a llevarle en el coche. Oye, estaba acordándome que ahora que los supers no dan bolsas, bueno, acá en el norte, yo estoy en Monterrey actualmente y los supermercados ya no te dan bolsa, todo te lo tienes que llevar desde la pandemia, ¿te acuerdas? Entonces, oye, ¿qué tal si traes una hielerita térmica o una bolsa térmica en tu carro, la agarras y la subes al carrito para que se temperice allá dentro de la tienda y no esté tan caliente? Y cuando ya vas a entrar al carro y metes ahí tus cárnicos y pues se van a conservar mejor que si los traes ahí a la intemperie en la cajuela, ¿no? Yo eso es lo que haría, fíjate. Hace unas semanas me mandó una fotografía una chica a la cual yo le había dado un curso parecido a lo que estamos platicando. Y me dice, mira, Abraham, estoy en el súper. En su carrito traía colgadas de esas bolsas que te venden, que son de varios usos. Ajá. Vas metiendo el súper que tú el producto que estás comprando. Y una de ellas era una bolsa térmica. Me dice, mira, Abraham, estoy siguiendo tus consejos. No sabes lo feliz que... El gusto que me dio. Sí, así es. Muy bien. Hay que entrar en conciencia. Muy bien, Abraham. Oye, ya para concluir, ya se nos acabó el tiempo. Dinos, por favor, 2 o 3 puntos importantísimos que debemos de tener en cuenta de esta plática. ¿Qué es con lo que nos debemos de quedar en esta plática? Una recomendación que nos puedas dar. Ok. El cuidado de la cadena de frío. Importante. Fundamental. Okay. Fundamental. Si no vas a tener el cuidado de la revisión y de minuciosamente revisar todo tu proceso de importación, yo te diría, ponle atención. Es fundamental la cadena de frío. Uh-huh. Eso es lo más importante. Otro importante, los costos. Va de la mano porque entonces quedas fuera del mercado. Entonces, hacer un análisis a conciencia de tu logística, desde el punto A hasta el punto B, todo lo que sucede en medio, hacer un análisis de tus costos para que no quedes fuera del mercado. Uh-huh. Y lo tercero que te diría sería una programación. Okay. Programarte. Tienes que programar. Ok, me urge comprar un embarque de pollo. Pues sí, nada más que el pollo, no vas a hablarle a tu proveedor y te lo va a decir, sí, ahorita te surto 20 toneladas de pollo de un día para otro. O sea, tienes que tener una programación. Teniendo una programación, cuidando tus costos y cuidando tu cadena de frío, estás al 100. Perfecto. Y yo agregaría una más para todo aquel que compra los productos. Traigan su hielerita portátil en la cajuela para que no le den en la torre a toda la cadena de frío que cuidaron los demás. Muy bien, Abraham. Siempre hay que pensar, te lo vas a comer. Lo que pasa por tus manos va a pasar por tu boca. Excelente reflexión. Muchas gracias, Abraham, por estar con nosotros este día con este grandísimo tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy. Siempre que me quieran invitar, estoy para ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos, no nos queda más que despedirnos de todos ustedes, agradecer a nuestro patrocinador Ohio Soybean Council y también a quien ha hecho posible estos podcasts. Definitivamente es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima. Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos.
Estaremos atentos a resolverlas.